llevo ya un buen tiempito de pastor. Y algo que es como repetitivo en muchas de las consejerías, independientemente de las que ellas sean, generalmente cuando yo estoy en una consejería, a veces el problema no es lo que la gente viene a hablar. A veces el problema del que la gente viene a hablar viene de atrás, viene de cosas, de circunstancias, de cosas que han pasado. Y resulta que algo que yo veo como un patrón que se repite mucho es la orfandad que tenemos. Es la orfandad por culpa de padres o madres que no asumieron su responsabilidad. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay ejemplos diferentes. Voy a hablar de algo de envidia, pero una envidia sana, no es una envidia malsana, ¿verdad? Pero yo veo a las hermanas Huesa y yo les tengo una envidia. Tuvieron un papá y una mamá espectaculares. Tienen la mamá, tuvieron un papá. Pero lamentablemente no es la regla, es la excepción. No todos podemos hablar de que tuvimos los mejores padres. Y no estoy hablando de los dos, sino o faltó papá o faltó mamá o sucedió algo. Y entonces en esas malas relaciones que yo veo repetitivamente, hubo heridas, hubo maltratos, hubo violencia, hubo, ¿cómo se llama esto? Ignoraron a las personas, no sé cómo decirlo, pero como que no estuvieron atentos a lo que estaba sucediendo, o en última simplemente abandonaron esas personas. Y resulta que estos padres que tal vez vivieron o hicieron estas actitudes mal hechas venían de una cadena porque también lo vivieron. O sea, no fue que se lo inventaron, sino que tal vez atrás venía y se convierte como en una cadena interminable de cosas, porque a veces es muy fácil coger a nuestros padres y juzgarlos, pero bueno, y si miramos al padre que tuvimos o la madre que tuvimos que se equivocó, que no hizo las cosas bien, bueno, ¿quién fue su padre, quién fue su madre? Que tal vez fue esa cadena que se va repitiendo. Y en esa cadena nosotros podemos estar, algunos como víctimas, otros como victimarios, o tal vez somos los dos. Fuimos víctimas y ahora somos victimarios por todo lo que sucede. Y en ese sentido, creo que para mí es de gran aliciente entender que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Entender que un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Usted me ha escuchado más de una vez y perdone que lo repita, pero a mí el texto de la palabra que cambió mi vida, que transformó mi vida, que cortó todo el pasado, fue cuando yo entendí que Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo, y para mí fue una gran revelación. Y yo oro para que todos podamos entender eso, entender que independientemente de las cosas que vivimos, de las experiencias que tuvimos, de las cosas buenas o malas que vivimos, hay algo que marcó la diferencia, y es que el Señor nos adoptó como sus hijos. Y es más, aunque hay una gran diferencia, escúcheme, hay una diferencia entre Cristo como el hijo legítimo, porque Cristo es el hijo legítimo y nosotros somos adoptados, y eso marca una diferencia. Aunque eso es verdad y nunca se nos debe olvidar, porque Dios, Cristo, es el hijo legítimo, aquel al que le estábamos dando la gloria y la honra. Resulta que cuando aceptamos a Cristo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, cuando le decimos, ok, Señor, decido y acepto caminar contigo, me arrepiento de mis pecados, entiendo que pagaste el precio en la cruz del Calvario, por fe te acepto y empiezo a caminar en ti. Eso hace que a través de Cristo, todo aquello que le pertenecía al hijo legítimo en la plenitud de la herencia del Señor sea nuestro también en igual manera. No hay un estatus. No es que él tiene más, no, es igual para todos. Y me impacta saber que ahora tenemos esa herencia en el Señor, ese gozo en el Señor y el poder vernos como hijos. Muchas veces una de las cosas que nos cuesta entender eso es que somos hijos. Y tal vez nos seguimos viendo como de segunda mano, como de segunda clase, como que a mí nada me sale mal, todo me sale mal, nada me sale bien. Y hoy Dios quiere que entendamos algo diferente. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, Soy hijo de Dios. Ahora yo quiero que usted repita ese título porque no es para mí, sino es para todos. 1, 2, 3. Soy hijo de Dios. Ahora no es suficiente con decirlo, es necesario que usted lo crea. Entonces le pregunto, ¿usted lo cree? ¿Pero lo cree realmente? Y si lo cree, ¿por qué lo cree? ¿Qué le lleva a esa firmeza? ¿Qué le lleva a esa certeza?
Estaba en este momento cuando estaba ya a subir, estaba escuchando a Laura ministrando acerca de salud, acerca de que recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la exaltación. Y cuando subí, por eso le decía, ok, Dios es digno de recibir toda la gloria. Es digno de recibir toda la exaltación, y solamente por el hecho de ser Dios. Yo no tengo que mirar nada que ha hecho conmigo. No, Él es digno de recibir todo esto. Pero qué tremendo cuando yo digo, bueno, y yo tengo razones para darle a Dios toda la exaltación, a Cristo toda la exaltación, toda la gloria. Le pregunto, ¿usted tiene razones para hacer eso? Entonces ya cambia la cosa. Y en ese sentido, entonces, hablando de la paternidad de la que estoy hablando, entonces viene el texto de Juan 14:6, no está en las notas de la prédica, pero dice que eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a dónde, sino por Él. O sea que esa paternidad que tenemos en Dios viene a causa de Cristo, que se convierte como en esa puerta, que se convierte en ese camino, que se convierte en ese lugar que me permite a mí llegar a esa situación. Ahora, el título puede parecer muy simple. Y bueno, sí, soy hijo de Dios. Y le explico por qué puede parecer muy simple. Porque nosotros pensamos o entendemos que sí, que pues somos hijos de Dios. Pero yo quisiera hoy hablarle de la grandeza de lo que significa eso. De lo que significa realmente ser hijo de Dios. Y obviamente, y acá vuelvo a tomar a Lucy, que ya la tengo de frente. De pronto para una persona como Lucy, que vivió ese amor de su padre, de su mamá, sea más fácil acercarse a ese padre. Pero de pronto para otros no es tan fácil, porque tal vez hay desconfianza en nuestro corazón, porque ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no me va a rechazar? ¿Será que no soy el patito feo de la casa? Y nos cuesta entender el amor de Dios, porque una de las responsabilidades de nuestros padres era mostrarnos ese amor. Pero cuando lo que hicieron fue desfigurar esa imagen, lo que hicieron fue romper o quebrar esa imagen, pues cuesta trabajo. Y entonces, no, pues sí, Dios, sí. Alguna vez sino alguien me decía en una consejería, me decía, es que la verdad yo siento que Dios sí me quiere, pero no tanto. O sea, yo pienso que Él como que ajusta las cosas para que me vaya bien, pero nunca se quiere acercar a mí. Y yo le dije, bueno, ¿y usted por qué piensa que Dios no se quiere acercar? Y tiene que ver con esas cosas que vivimos en nuestra vida. Así que no es una simple declaración. Y le voy a explicar en un momento, pero resulta que cuando usted va a la iglesia primitiva, cuando usted va al inicio de la iglesia, bueno, para los judíos y para los nuevos creyentes, esta declaración de que Dios era Padre era una declaración, ¡wow! Era tremendo. Porque si usted va al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón, nunca en el Antiguo Testamento Dios se presentó como Padre. Muchas veces nosotros hablamos del Shema judío y dice, oye Israel, el Señor uno es, Jehová el Señor, y habla del Señor y del título, todo lo que usted quiera, pero jamás en el Antiguo Testamento se presentó como Padre, jamás. Por eso el apóstol Juan, que hizo la transición de ser judío a pasar a ser cristiano, que caminó 3 años con el Señor Jesucristo, que después recibió la revelación, Juan lo dice con una expectativa muy grande, y en la primera carta que él escribe, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, y yo quisiera que usted le colocara como esta énfasis, como que realmente lo entendiera. Dice Juan en ese texto, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Vuelve y reitera, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y lo que está diciendo Juan acá es diciendo, oiga, iglesia primitiva, el inicio de la iglesia, están terminando la época de la ley, está empezando el tiempo, el periodo de la gracia, y a Juan le causa admiración, le causa maravilla, le causa gozo saber que ahora él puede ser reconocido como hijo de Dios. El Dios eterno al cual siempre han adorado ya no es un Dios lejano, un Dios distante, no, es Dios nuestro Padre.
Puedo llamarme hijo de Dios. Por eso le digo, nosotros lo vemos como muy simple porque nos hemos familiarizado mucho con el término. Es más, muchas veces dentro de la iglesia hay muchos que se ofenden, y en el mundo mucho más, cuando nosotros enseñamos que no todo el mundo es hijo de Dios. Porque el pensamiento de todo el mundo es que somos hijos de Dios. Ahorita que estamos en el asunto del cónclave, todos son hijos de Dios. ¿Y como por cuenta de qué? Porque sí, no, espere, la palabra habla de que a aquellos que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y es algo que viene del Padre, que es revelado en la palabra y que se nos muestra como lo que Dios quiere. Entonces, en ese contexto, como todo el mundo piensa que es hijo de Dios, entonces chévere, porque todos somos hijos de Dios. Por eso para nosotros no es tan glorioso. Por eso el título de esta prédica puede parecer como simple, porque a veces está diciendo algo que es obvio. No es obvio. Ni es obvio, ni es sencillo. O sea, el hecho de tener el Hijo de Dios tiene que ver con una obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario para haberme permitido a mí alcanzar esa paternidad de Dios que no es para todo el mundo, que no alcanza a todo el mundo. Y que tal vez, como lo dije al principio, si en nosotros, cada uno de nosotros tuvimos una orfandad en algún momento determinado sobre esa paternidad, es Cristo el que viene a levantarnos, a restaurar esa paternidad. Personalmente, para mí fue glorioso esto, para mí fue glorioso entenderlo. Y aunque muchos años Dios me lo vino trabajando, fue poco a poco donde Él fue derribando mis temores, mis miedos, mis dudas, para hacerme acreditar a la gloria de Dios. En estos días tuve una charla con alguien y le hablaba de por qué yo amaba a Dios y por qué quería servirle y por qué no quería fallarle y por qué me dolía cuando le fallaba. Y tal vez no se lo dije a la persona, pero la forma en la que yo hablaba le estaba diciendo: porque no le quiero fallar a mi Padre, porque no le quiero fallar a aquel que es cercano. Pero tal vez si usted no tiene esa familiaridad, no porque Dios no se la dé, sino porque usted no ha logrado vencer eso, le va a ser imposible entender este concepto. Así que el concepto de la paternidad de Dios es algo que se viene a revelar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba. Y usted puede ir y buscar y no lo va a encontrar. Es en el Nuevo Testamento donde se revela, o donde se revela abiertamente. ¿Por qué? Porque siguiendo con el estudio del Salmo 119, resulta que la porción que nos corresponde para hoy, a mí me parece que descubrí a ese Padre. Ahora, no dice paternidad, no dice papá, no dice padre en ningún lado de la porción que vamos a estudiar hoy. Pero yo quiero pedirle que cada vez que leamos una fracción, una porción de esa palabra, usted tenga en mente de que nos está hablando desde una condición de Padre, desde ese Padre que nos amó, que nos quiso. Es más, esa es otra. Nosotros nacimos por voluntad de Dios. Volvemos a Efesios capítulo 1 versículo 5. Cuando yo entendí que había nacido por voluntad de Dios porque me había escogido desde antes de la fundación del mundo, entendí que no había sido un accidente. Pero ¿cuántos hemos pensado eso? Un accidente. Ahí tocó esta vida, ¿verdad? Decía Facundo Cabral: 1 minuto de silencio, 1 segundo de descuido, un hijo. O sea, nació el barrigoncito este. Y pensamos que fue accidente, pero no, su vida, mi vida no fue un accidente. Lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que eres físicamente, el género que tienes, todo lo dio Dios. Porque Él tenía un propósito. Y creo que para mí cada día descubrir esto, descubrir el propósito de Dios sobre nuestra vida, marca la diferencia en cuanto a nuestra relación con Él. Así que continuando con nuestra serie de la obediencia, la verdadera adoración, hoy vamos a mirar la porción del Salmo 19 que va del versículo 73 al 80. Ya hemos avanzado, ya no nos quedan sino como 12 prédicas más, pero hemos avanzado, vamos avanzando. Pero damos gloria a Dios porque en esta porción yo veo la paternidad de Dios, aunque como les digo, no la menciona en ningún lado. Pero tal vez cuando yo la tomo con el Nuevo Testamento y con la revelación de lo que Dios da en el Nuevo Testamento, recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra de algo que se hace visible, la revelación en el Nuevo Testamento.
Y entonces entiendo que acá lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que no solamente es alegrarnos por haber sido llamados hijos de Dios, sino que entendamos que si somos llamados hijos de Dios, nuestra labor es glorificar al Padre. Los que son padres acá, yo sé que el amor por sus hijos nunca cambia. O sea, puede ser su hijo no tan buen hijo y puede ser su hijo muy buen hijo, su amor no cambia, su amor es el mismo. Entonces no voy a hablar del amor. Pero usted como padre sabe qué siente cuando alguien afuera le habla mal de su hijo. Cuando alguien dice, uy, su hijo. Pero usted como padre también sabe qué siente cuando alguien le habla bien de su hijo. Cuando le dice, oiga, su hijo, qué persona, qué... Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué dirá la gente de nuestro Padre cuando ve nuestro actuar? ¿Qué dirá la gente de nuestro Padre, y estoy hablando de Dios, cuando ve cómo nos comportamos? ¿Ve la bendición de Dios? ¿Ve la bendición de ese Padre? Porque el salmista empieza diciendo, el Salmo 119, versículo 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y lo primero que él reconoce es que nosotros, cada uno, somos hechura ¿de quién? De Dios. Obviamente cuando habla de las manos no es literalmente, pero está hablando de que nosotros somos la inspiración de Dios. Y que hasta el color de tu piel, la forma de tus ojos, la estatura que tienes, el timbre de tu voz, todo hace parte de un propósito de Dios. Que tal vez nosotros fallamos como seres humanos porque queremos idealizar la belleza desde lo que la cultura nos ha enseñado que es la belleza. Pero que en Dios yo pienso que todos somos hermosos porque somos el diseño de la mano de Dios. Porque yo soy lo que Dios quería que yo fuera. Porque hablo o actúo como Dios quería que yo actuara, y eso es lo que me habla. Pero entonces como que el salmista no se limita solamente a la creación. Y acá déjeme ir al Salmo 139, no están las notas tampoco, pero el versículo 13 al 15 dice el salmista también en ese, dice, te alabaré y te exaltaré porque maravillosas son tus obras. Y después dice, porque tú me creaste, porque tú me formaste, porque tú en el vientre de mi madre decidiste quién iba a ser yo. Y eso fue lo que él determinó en ese contexto. Pero más adelante, cuando él dice en la segunda parte, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, él le dice, oye, pero Dios, no es suficiente para mí solamente con saber que tú me creaste. O sea, no es suficiente, gracias. Y me miro al espejo y te doy gracias. Lo que veo es la obra de Dios y glorifico tu nombre porque esa es la obra de Dios, pero no es suficiente. Sino que yo no solamente quiero físicamente entender que fui tu diseño, sino que ahora quiero prepararme para poder seguir tus instrucciones, porque lo que hace un hijo, un buen hijo, es escuchar el consejo de su padre y seguirlo. Rendir mi voluntad a ese padre. Entender qué es lo que tú quieres de mí, cómo es que tú quieres que yo actúe. Entonces cuando vuelvo al tema de que hoy muchos quieren asumir el título de hijos, bueno, es que es muy fácil asumir el título de hijo. Lo difícil es asumir la responsabilidad que implica ser hijo de Dios. Porque ser hijo es chévere, pero ¿y la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tengo yo como hijo? Me voy a lastimar yo mismo. Pero a veces, rara vez, ¿no? Pero a veces en el colegio a mí no me iba bien. A veces. Y era tenaz que mi mamá llegara. Porque obviamente había algunos que les iba muy bien. Y entonces yo no sé qué sentiría mi mamá de ver padres que salían así sacando pecho. Y ella... Y tal vez no estaba yo respondiendo a su esfuerzo, a su denuedo. No estaba siendo un buen hijo. Cuando hacía las cosas bien, ahí sí sacaba pecho. Y ahí sí me gustaba porque obviamente sabía que le alegraba. Pero ya no estoy hablando de un padre terrenal. Ahora estoy hablando del Padre de los cielos.
Estoy hablando de aquel que acabamos de cantar, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. ¿Y cómo puedo yo hacerlo de esa manera? Y entonces vuelvo al término, ser, o sea, decirse ser hijo de Dios, porque creo que todos entendemos que no todos son hijos de Dios, sino todos aquellos que han sido apartados por Él, los cuales no fueron concebidos por sangre ni carne, sino por voluntad de Dios. Decir que soy hijo de Dios, ¿qué produce en mí en cuanto a la responsabilidad? Y empezaría con mi primer punto, y es que como hijo mantengo una relación con mi padre. Como hijo mantengo esa relación con el Padre. Una de las cosas que tal vez se da en esa orfandad que he hablado, cuando dije que ignorar es porque de pronto listo, hay padres que han maltratado, que han abandonado, que hicieron malas cosas, mal ejemplo. Ok, pero tal vez hay padres que no hicieron nada malo, solo que no tuvieron tiempo para sus hijos. Solo que nunca tuvieron tiempo para sentarse con él, para charlar, para jugar, para mirarlo a los ojos, para disciplinarlo, para abrazarlo, para educarlo, para enseñarle. ¿Qué día felicitaba a mi cuñado porque le celebró una fiesta a su hija? Y la verdad, y se lo dije a él, le dije, oiga, qué amor que usted le tiene. La niña cuando consiga un novio, el novio tiene que perfil muy alto porque el papá le ha mostrado todo su amor. Qué tremendo cuando tenemos esto. Y habla de una relación que él tiene con su hija que de pronto otros no tienen y les cuesta. Pero acá ese padre que viene a restituir, que viene a levantarnos, quiere, anhela que nosotros tengamos esa relación, y no es algo religioso. O sea, quiero romper ese contexto. Sí, entonces me tengo que levantar a las 3 así medio dormido y le dice a Jehová, mi pastor, nada me faltará en lugar de... Amén, Señor, gracias, sí. No, eso no es relación, sino realmente que yo me deleite y disfrute mi comunión con Dios. Esa comunión que muchas veces, muchos de los que estamos acá, fue rota. No la tuvimos. Nadie nos bendijo, nadie estuvo con nosotros, pero que ahora la tenemos en el Señor. Así que Dios como Padre quiere establecer una relación personal, porque yo hubiera podido, somos sus hijos, pero yo no quise colocar somos sus hijos. No soy su hijo porque es personal. Cada uno de nosotros individualmente. Y Dios tiene el poder, la capacidad, la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dios sabe qué necesita cada uno de nosotros. Dios sabe la palabra, la disciplina, la obra perfecta que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Y esa relación está compuesta, y hay tres aspectos o tres cosas que yo veía en el Salmo que las quiero determinar. Esa relación que yo tengo con Dios está compuesta por respeto, está compuesta por disciplina y está compuesta por amor. O sea, mi relación con Dios debe estar basada en el respeto, debe estar basada en la disciplina y debe estar basada en el amor, porque esa es una relación sana que debe tener un padre con su hijo, y que tal vez muchos de nosotros no tuvimos, pero que ahora la podemos tener con Dios. Respeto, disciplina y amor. Dice el salmista, recuerde que no dice Padre por ningún lado, pero yo quiero que usted lo entienda como palabras que vienen del Padre. Dice en el versículo 74 al versículo 76, los que te temen me verán y se alegrarán, porque con tu palabra he esperado. Lo primero que dice es, la gente que te teme verá en mí un buen testimonio de ese hijo. El segundo versículo dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Sabe qué es? Me disciplinaste, me llamaste la atención. En el caso de los niños pequeños me hiciste pao pao. En el caso de los grandes me llamaste la atención, me sentaste, me confrontaste, me dijiste, bueno joven, ¿cómo vamos? Porque eso hace un padre que ama. Nos detiene y nos dice cómo van las cosas. Y dice la siguiente parte, sé ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y lo que dice es que no solamente disciplina, sino que también extiende su amor.
Entonces tal vez tiene la justa medida de la disciplina, pero teniendo la justa medida de la disciplina también tiene la justa medida para amarnos y mostrarnos que la disciplina que Él imparte es una disciplina que la imparte porque nos ama, pero que así como nos ama, como nos disciplina, perdón, también nos muestra su amor. Cuando hablamos del respeto, estamos hablando del temor a Dios. Y muchas veces pensamos en el temor como algo que tiene que ver con el miedo, con el susto, como me va a castigar. Y a veces nosotros tenemos esa tradición católica, porque creo que esto viene del catolicismo, de que hacíamos algo y Dios venía y nos daba el cuetazo. Entonces, dígame cuántas veces le ha sucedido algo malo y usted dice, ¿qué hice? O sea, nos sucedió algo malo normal. Me dejó el bus, qué sé yo, o sea, me rompió el pocillo, me machuqué. Normal, a todo el mundo le pasa. Pero usted, ¿qué hice? No hizo nada, le pasó algo normal. Pero tenemos la concepción de que Dios está como verdugo, esperando y deleitándose en qué te equivocaste para... No, Dios no es así. Y cuando habla de un temor a Dios, no está hablando de miedo, sino está hablando del respeto y de la admiración y de la obediencia que yo le tengo a Dios. Cuando estoy frente a una tentación, cuando estoy frente a algo que sé que a mi padre no le gusta. Escuché alguna vez a alguien que hizo una pilatuna. Es más, ni siquiera hizo una pilatuna. Intentó hacer una pilatuna, pero esa persona pensó que había hecho una pilatuna. Entonces su mamá la tenía pilas. Llega a la casa a tal hora. No podía estar su mamá en la casa, pero llega a tal hora. Y algún día se le ocurrió ir con un amiguito al parque. Y la niña salió de su casa y se fue al parque. Y duró en el parque 2 minutos. Pero esos 2 minutos que duró en el parque la angustió. No. Y se fue para la casa. Y después se sentía culpable porque había faltado. Sí, claro, hizo algo porque se fue a un lugar que no tenía que hacer, pero no se demoró porque el temor, pero ese temor de respeto no le permitió. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces usted tiene o yo tengo ese temor? Esto que estoy hablando, esto que estoy haciendo, no le agrada a mi padre. No, ni siquiera diciendo, no me pregunto, ¿le agradará? No, usted de antemano sabe que no le agrada. Esto que no le agrada a mi padre no lo voy a hacer. No le agrada que esté echando el chisme. No le agrada que esté viendo tal cosa. No le agrada que esté perdiendo el tiempo. Esto no le agrada a mi padre. Entonces, como tengo temor de Dios, no lo hago. Porque no solamente lo respeto, sino que lo admiro y no quiero ir en contra de esa admiración porque mi ejemplo es Él, el ejemplo a seguir y quiero obedecerlo. Eso me lleva a mí ese temor. Eso me lleva a mí a caminar en esa gracia porque admiro a Dios. Lo que cantamos hace un momento recibe toda la gloria y toda la honra. No debe ser solamente la canción que cantamos en la iglesia cuando tocó en el fluir de la iglesia, sino que todos los días nosotros deberíamos admirar a Dios. Todos los días deberíamos deleitarnos en Dios. Todos los días deberíamos decir, wow, es Dios, es mi Padre. Es el que camina conmigo. Es más, mucho mejor que nuestros padres naturales, es nuestro Padre eterno, porque Él camina con nosotros 24/7 a donde quiera que vayamos. Y tiene el poder de socorrernos, de guardarnos, de cuidarnos en cada instante, en cada circunstancia de la vida. Pero no solamente es ese Padre que admiramos, sino que es ese Padre que donde seguramente por esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, por esa rebeldía que fue heredada en nuestros padres anteriores, seguramente fallaremos. Y cuando fallamos, ese Padre tiene la capacidad de disciplinarnos, porque cuando nos disciplina nos está mostrando su paternidad. Yo debería preocuparme cuando Dios no me discipline. Yo debería preocuparme si Dios no me disciplina, porque lo que me estaría dando a entender es que no le importo. Pero la misma disciplina es una muestra de su amor. La misma disciplina es, oye, me importas, y porque me importas tengo que corregirte, tengo que decirte que eso que estás haciendo está mal. En Hebreos dice la palabra, capítulo 12, versículos 5 al 6, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces nosotros teniendo padres, dice la palabra que si nosotros teniendo padres malas tenemos buenas cosas de nuestros padres, cuánto más de nuestro Padre Celestial.
Y tal vez muchos de los que estamos acá y que recibimos juguetazos cuando éramos jóvenes y que recibimos un no por respuesta cuando pedimos un permiso, y que tal vez en esa edad de juventud, de adolescencia, no lo entendíamos y nos enojábamos. ¿Cuántos hoy decimos, oiga, gracias que tuve ese padre? Gracias que me cuidó, gracias que no me dejó desviarme, gracias que no me dejó irme por donde yo quería. Y lo que estaba haciendo ese padre era mostrándome su amor. Porque te amo, te voy a restringir. Porque te amo, te voy a corregir. Y eso es lo que hace el padre. Y cuando Él me restringe, lo que está puliendo es mi carácter. No solamente la disciplina de no hagas esto, no hagas aquello, sino que Él con la disciplina forma en mí un carácter. ¿Y qué carácter está formando? No es otro, sino el carácter de Cristo. Que cada día seamos más como Cristo, que cada día seamos menos de nosotros, sino que sea más Él en nuestra vida. Pero ese Padre que no solamente nosotros respetamos, honramos, admiramos, ese Padre que no solamente nos disciplina, ese Padre también nos brinda su amor. Y también Él conoce cuando yo necesito. Ahora, hay algo que nos sucede a nosotros, y en mi caso, yo lo digo porque es parte de mi forma de sentir amor, pero lo que pasa es que quisiéramos como el arrunchis, como el abrazo, como el beso, como tal cosa. Y a veces como que no lo sentimos, pero ¿sabe por qué no lo sentimos? Porque no tenemos comunión. Ahora no le voy a decir, si tiene comunión Dios va a ir a abrazarlo. No le estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que va a experimentar esa cercanía, va a experimentar esa llenura de su interior, va a sentir que viene esa parte. Porque cuando Él nos disciplina también nos consuela, también nos alienta, también nos fortalece y nos permite entender que Él está con nosotros. Jeremías escribió lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora yo quisiera que usted pensara hoy que esto no es solamente un versículo de la Biblia, sino que son las palabras de Dios como Padre, que te mira y te dice, con amor eterno te he amado. ¿Cuántas veces andamos mendigando amor en otros lugares? ¿Cuántas veces andamos esperando que alguien nos diga, ay, como dicen los hijos de bonitos, ay, me dijo que tengo los ojos bonitos, y ya con eso caímos? No, Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios es verdadero. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios nos llena y nos fortalece. Así que estas razones son las que nos llevan a anhelar una comunión con Dios. El saber que cuando tengo comunión con Él puedo conocerlo más, para respetarlo, para admirarlo, para obedecerlo. El saber que cuando camino con Él voy a ser más sensible a su voz y voy a entender cuando Él me dice, cuidado, oye, pilas, ¿a dónde estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo te vas? Él me va a decir, porque me va a hacer sensible a través del Espíritu Santo a su voz, para que yo entienda su consejo, para que yo entienda lo que Él me dice. Pero no solamente me va a decir, sino también me va a hablar o me va a mostrar su amor y su misericordia. Ahora, cuando esto sucede, cuando yo logro crecer, y vuelvo y le digo, yo quisiera que usted lo entendiera, que no es solamente, ay, tan bonita que estuvo la palabra o qué sé yo, pero que yo diga, oiga, sí, quiero creer esto. Quiero creer que puedo relacionarme con Dios. Quiero creer que Él me habla. Quiero creer que Él me consiente. Quiero creer que Él también me disciplina. Quiero creer que yo puedo alegrar el corazón cuando lo respeto y lo honro, porque estoy caminando como Él quiere. Y cuando esto sucede, entonces como hijo vivo para honrar a ese Padre, para bendecir a ese Padre, para decirle, Padre, mi deseo es que tú te sientas agradado por mí. ¿Sabe? El hijo pródigo, cuando regresó a casa, entendió el mal que le había hecho a su padre y se arrepintió porque le dolió en el corazón. Pero el hijo mayor no buscaba honrar a su padre. ¿Y sabe por qué? Porque aunque vivía en la misma casa del padre, aunque lo veía todos los días, no tenía comunión con él. No porque el padre fuera malo, sino porque él no se acercó a ese padre. Que no tengamos esa experiencia, sino que nos podamos acercar a Él, porque ahora entonces vamos a vivir para honrarle a Él. Generalmente un hijo es el reflejo de lo bien o de lo mal que se ha aprendido en casa. Entonces hace unos días, en la
maleta, en un cuaderno, había una nota en la maleta de Sofía Ojeda: mañana necesitamos que el papá venga. ¿Y ahora qué pasó? Y el papá fue a afrontar lo que fuera. Es su hija y la ama. Y lo afrontó. ¿Y qué afrontaste? Una felicitación, qué bien, una niña buena, una niña disciplinada. Porque la niña está mostrando lo que vive en ¿dónde? En su casa. La niña está mostrando en lo que ha sido formada, en lo que ha sido enseñada, en los valores y los principios que le han dado a ella. Así que un hijo es el reflejo de su hogar, para bien o para mal, de lo que ha aprendido. Entonces lo que hable de sus hijos, lo que hablen de sus hijos, es lo que usted podrá decir: eso fue lo que yo planté, eso fue lo que yo hice. Y podrá sentirse triste, frustrado, achantado, o podrá decir: wow, algo se hizo bien, algo se manejó de la mejor manera. Ahora, piénselo en nuestra posición como hijo. Así que decir que soy hijo de Dios no es suficiente. Y vuelve a lo mismo, que todo el mundo quiere llamarse hijo de Dios. No, decir que soy hijo de Dios no es suficiente. Es demostrar que soy hijo de Dios. ¿Tú demuestras que eres hijo de Dios? Tus acciones, tus formas demuestran que eres hijo de Dios. El salmista sigue diciendo, el versículo 77 al 79 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Está diciendo lo primero: me deleito en tu palabra. O sea, tu consejo, tu dirección, lo que tú me dices es lo que yo tengo como delicia. Versículo 78 dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Quiere decir que este hijo de Dios tiene un conflicto afuera. Y ese conflicto que tiene afuera es porque la gente no comprende por qué él actúa así, no comprende por qué se comporta de esa manera. Y dice: y me calumnian, hablan mal de mí. Pero Señor, más sin embargo, yo meditaré en tus mandamientos. No me dejo mover de lo que el mundo afuera diga, sino que me mantengo en lo que tú dices. Versículo 79: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Dice: así que yo no me junto con aquellos que me calumnian porque no te conocen, sino más bien hago mi amistad con aquellos que caminan en la gracia y en la bendición. Aunque todos se dicen hijos de Dios, las evidencias muestran quién realmente es hijo de Dios y quién no lo es. Y las evidencias es lo que vemos afuera. Dijo Pedro, no Pablo, que no nos sorprendamos de la prueba que ha venido como que, ay, qué terrible. No, es normal. Porque el enemigo va a querer entorpecer el camino. Pero ¿en quién pongo yo mi confianza? En mi Padre que me sostiene, en mi Padre que me levanta. Entonces lo que está diciendo en estos versículos, lo primero que dice es que nosotros, rompiendo todo ese esquema religioso, podemos mostrar el gozo. O sea, yo puedo mostrar la alegría, yo puedo mostrar que soy una persona alegre realmente porque camina en Cristo, pero que entiendo que esa alegría o ese gozo que yo tengo se sustenta en una palabra tan sencilla pero tan importante como es la santidad. Que el estar gozoso en Dios no me da libertad de hacer lo que quiera, no me da libertad de pensar como quiera, no me da libertad de hablar lo que yo quiera, sino que el estar en el gozo del Señor me hace entender que mi gozo es porque entiendo quién soy yo. Hay una cosa que se ve mucho en las familias, yo no sé si en su familia se ve, pero hay muchas familias que es que nosotros somos los Rodríguez, los Pérez, los tal cosa, los tal otra. Y lo decimos con orgullo, ¿verdad? Porque esta familia se respeta o tiene un abolengo. Bueno, qué sé yo, ¿qué quiere decir usted? Bueno, pues usted y yo somos hijos de Dios. No sé cuál apellido tengamos, pero creo que es suficiente con decir que somos hijos de Dios. Y el entender que nosotros damos un testimonio como hijos de Dios. Que sí estamos alegres, que sí vivimos contentos, que no vivimos amargados.
Porque es que a veces uno ve unos cristianos que, ay, no, es que no puedo bailar, ya lo he dicho muchas veces, no puedo tomar, es que no sé qué, es que en la iglesia me prohíben de todo. No, 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 no. El gozo de saber que he sido apartado para Dios, que vivo en santidad, que mi vida tiene plenitud, que ya no estoy comiendo las algarrobas que antes me ofrecía el mundo, la basura que antes me ofrecía el mundo, sino que ahora he sido llamado a la mesa del Señor y estoy caminando en esa gracia. Que entiendo que no todas las amistades son buenas. Que entiendo que no me puedo juntar con todo el mundo y que cuando no me junte con alguien seguramente voy a recibir desprecio. Porque me van a decir mojigato, me van a decir santurrón, o me van a decir que me creo mejor familia, o que como usted como es santo, o como usted tal cosa. Y la verdad es que no nos creemos nada, pero entendemos que hay un nombre que tiene que honrarse. Que por ese padre al que respetamos, por ese padre al que admiramos, por ese padre al que obedecemos, no nos metemos en cualquier conversación, no nos metemos en cualquier reunión, no vamos a todo lugar. Espero que a usted le pase, si no le pase, preocúpese, pero que tal vez usted a veces llega a lugares donde antes se sentía bien, donde antes usted, wow, y esto es, pero que usted ahora llega y como que, no quiero estar acá. Me siento incómodo, este no es mi ambiente. Porque no es el ambiente de mi casa, porque no es el ambiente de mi familia. Y cuando usted va a un lugar y no se siente en ambiente, los que están en el ambiente van a decir, ay, pero este sí se aburrido. Ay, pero y es que ya le prohíben. Ay, es que el pastor le puso GPS para saber dónde está. Pero no entienden que es que no es el pastor, sino que es el Espíritu Santo, que es mucho más que un GPS. Es el Espíritu Santo que ha hecho de mi cuerpo templo del Espíritu Santo. Y que me dice, ¿qué hacemos acá? ¿Qué buscamos acá? Cuando hay mejores lugares, cuando hay mejores compañías, cuando hay mejores lugares en los que podríamos estar. Y entonces me aparta. ¿Por qué? Porque camino en Él. Y entiendo que mi comunión entonces es aquellos con los que temen su nombre. Y entonces puedo caminar con ellos y deleitarme con ellos y alegrar. Y qué bueno es cuando ya entendemos que no somos una parranda de aburridos. No, podemos gozarnos y alegrarnos, pero siempre con el temor de Dios, caminando en la santidad de lo que Dios quiere. Cuando Pablo termina de dar hasta el capítulo, bueno, toda la doctrina de la salvación en la carta a los Romanos, al final habla, ¿cómo es que dice el título? Dice hechos o deberes cristianos, dice allí. Y en una parte creo que resume estos tres aspectos que yo he hablado: del gozarnos pero con santidad, del apartarnos de lo que no conviene en Dios y de juntarnos con aquellos que honran al Señor. Y en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 12, el Señor dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. Primera diferencia con el mundo, porque el mundo por delante te dice que te ama y por detrás. Pero acá hay una cosa diferente: el amor sea sin fingimientos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos, ¿quiénes se van a amar? Los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿A quién prefiero yo? ¿Al del mundo? ¿Al que me lleva al mal consejo? ¿Al que me lleva al precipicio? ¿Al que me incomoda? ¿O prefiero al que camine en la misma fe? Algo que Dios ha colocado mucho en este momento en mi corazón, y espero que usted lo entienda, porque solamente por el Espíritu, obviamente oremos por nuestra familia en la carne, clamemos por ellos, pidámosle al Señor que se convierta, que puedan conocer al Señor. Pero quiero decirle con qué familia usted va a pasar la eternidad. ¿Con su familia en la carne o con su familia en el Espíritu? ¿Con qué familia va a pasar la eternidad? Y por eso dice: prefiriéndonos unos a otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, me está diciendo: compórtese como hijo, compórtese como lo que es ahora. Porque el apóstol Juan se asombró y dijo: wow, Dios nos dice ahora que somos sus hijos. Eso que parece tan cotidiano hoy, tan normal, en el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia primitiva, era una revelación increíble, porque hasta ahora nadie se había podido llamar hijo de Dios, máximo amigo de Dios. Abraham se llamó amigo de Dios.
Pero ninguno se daba a conocer como hijo de Dios, pero es por la revelación y a través del sacrificio de Cristo y de la honra, o de la revelación, perdón, del Espíritu Santo. Así que ahora no solamente es mi comunión con Dios, sino de que mi comunión con Dios, el Padre, con mi Padre eterno, viene una relación hacia afuera. Y por último, como hijo, muestro mi amor en obediencia. Entonces, ¿cómo le digo? Dios te amo, ¿sí? Con mis palabras. Y qué bueno, las palabras son buenas, pero las palabras son mejores cuando vienen sustentadas por hechos. Las palabras son mejores. Yo tenía una mamá que era muy linda y siempre me decía, cuando salía del colegio, le decía, mamá, pero la amo. Y ella me decía, gente melosa, gente amargosa, muéstremelo con hechos. Y yo no tenía hechos que mostrar. Dios quiere que mostremos que lo amamos con hechos. Que nuestras palabras sean respaldadas por nuestras acciones, por lo que realmente hay en nuestro corazón. Así que usted, como hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Usted puede comportarse como un hijo malcriado o puede comportarse como un hijo obediente. Mira al que tiene a su lado y mire qué cara tiene. ¿Malcriado o obediente? A ver, mírele, dígale. Ahora, no lo juzgue, porque si lo juzga es pecado. Pero un hijo malcriado avergüenza a su padre. Qué duro. Un hijo malcriado avergüenza a su padre. ¿Y por qué lo avergüenza? Porque no da testimonio. Pero el obediente muestra su amor genuino en sus actos. Por eso el salmista termina en el versículo 80 diciendo: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Wow. Sea mi corazón íntegro. Qué declaración tan fuerte. Dios quiere que nuestro corazón sea íntegro, de una sola pieza, sin dobleces, sin ambivalencias, sin dobles ánimos. Soy hijo de Dios, pare de contar. Y a partir de la declaración de que soy hijo de Dios, me comporto, vivo, pienso, actúo como hijo de Dios. Porque tengo comunión con Él, porque camino en su gracia. Así que la mejor muestra de amor al Padre, la mejor manera de decirle: Dios, te amo y agradezco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, agradezco y por eso le doy toda la gloria y toda la honra. La mejor manera de mostrarlo a Dios es que tengo un corazón íntegro. Usted me escuchó orar al principio por Colombia, y es en serio, me duele. Me duele porque lo que estamos viendo es total falta de integridad. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Gracias a Dios, nosotros como cristianos tenemos a Jesús, el que nunca nos va a fallar, el que es totalmente íntegro. Pero si yo soy cristiano, yo debo querer caminar como Cristo. Por eso le decía que en la disciplina Dios forma nuestro carácter, y lo que Él forma nuestro carácter es el carácter de Cristo. Y una característica de Cristo era su integridad, que Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y en su ministerio público, en los 33 años que duró en esta tierra, jamás cambió, ni en los momentos buenos, ni en los momentos difíciles, ni en los momentos de tristeza, ni en los momentos de supremo gozo. Nunca cambió, siempre se mantuvo siendo el mismo. Que tus actos revelen a otros que amas a Dios. Escúcheme, es tremendo esto. Escuche lo que acabo de decir, que nuestros actos revelen a las personas que realmente amamos a Dios. Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, que lo revele. Dije al inicio de la enseñanza que es el privilegio que recibimos de Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, el ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio, es algo que jamás podremos valorar. Estamos en el seminario dictando la materia de soteriología. Wow, en serio que es una profundidad violenta de entender el tremendo amor de Dios. El entender cómo nos amó, cómo nos escogió, cómo nos sostiene, cómo nos levanta.
porque no es por nosotros, no somos mejores que nadie. Pero entendiendo que no había nada en nosotros para que pudiéramos sostener eso que es tan grande que ser hijos de Dios, por eso nos dio al Espíritu Santo, por eso tenemos en el Espíritu Santo la capacidad de vivir en integridad. O sea, cuando Dios le pide a un cristiano que viva en integridad, no le está pidiendo algo imposible, le está diciendo simplemente otra vez, coloca tu voluntad bajo mi voluntad. Permite que yo sea quien gobierne tu vida. Aprende algo que el mundo nos enseña al contrario. Aprende a depender de mí como Padre. Y es algo que nos cuesta, depender de Dios. Pablo escribió en su carta a los romanos y dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No puedo estar en temor porque Dios es el que me levanta. Escúchame, ¿estás pasando problemas? Sí, claro. ¿Estás pasando un problema? Sí, claro. ¿Sabes Dios qué te dice? No temas. Lo que Dios quiere con esto, ¿sabes qué es? Es quitar el temor. Porque en el temor, el amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En el amor de quién? Del Padre. ¿Por qué te angustias? ¿Será que Dios te va a dejar solo? Yo muchas veces me lo digo a mí mismo. Porque hay veces que uno dice: ay, Señor, ¿y ahora qué va a hacer? Y entonces el Señor como que me dice: mire hacia atrás. Chulié, ¿cuántas veces lo he dejado solo? No, Señor, ni una. ¿Y por qué lo voy a dejar solo ahora? ¿Qué le hace pensar que ahora lo voy a dejar solo? ¿Sabes por qué suceden las cosas? Porque Dios todo lo tiene en su control y Él sabe hasta dónde permite que pasen las cosas para mostrarnos su misericordia. Y tal vez porque hay cosas que si yo no hacía solo, Dios tuvo que empujarme. ¿Usted sabe qué hacen las águilas cuando tienen los aguiluchos? Los aguiluchos están frescos en el nido, eso no quieren mover de ahí. Y entonces les dan una patadita, a ver, o vuela o se estutana. Pero el águila sabe que va a volar. El águila sabe que no se va a dejar caer. ¿Sabe quién nos sostiene cuando vamos en caída libre? Dios. Y Él nos saca adelante. Y Él nos fortalece porque Él es nuestro Padre. Por eso, no he terminado de leer el versículo, ¿cierto? Hasta ahora voy leyendo la mitad del versículo. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tú puedes decir hoy: Abba, Padre. Mi Padre que está conmigo. Mi Padre que me sostiene. Así que tenemos la libertad, pero también tenemos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Entonces usted puede decir libremente que es hijo de Dios, porque lo es por el sacrificio de Cristo, por su haberlo apartado. Pero usted no solamente tiene la libertad de ser hecho hijo de Dios, sino que esa libertad implica una responsabilidad. En este mundo de anarquía, donde tal vez no se respetan las autoridades, ¿sabe por qué no se respetan las autoridades? Porque desde la casa no nos enseñan a respetar la autoridad. Pero cuando tuvimos un papá o una mamá que nos dijo: oiga, acá hay una autoridad y usted va a respetar esta autoridad. Bueno, Dios como que es lo mismo, pero no en un tono amenazante, sino: yo los he llamado para que sean mis hijos. Yo los he llamado para que glorifiquen mi nombre. Ya no nos mandamos solos. Cambiando un poquitico el contexto de hijo, pero siguiendo en el mismo, la palabra dice que somos embajadores. Hoy están saliendo rumores de lo que pasa con nuestro presidente. No, por eso no he orado y no voy a entrar en eso porque no me consta, no voy a especular. Pero qué triste sería si eso fuera verdad. Porque estamos hablando de la persona que representa a todo un pueblo. Ahora, tomo eso para decirle a usted algo. ¿Es consciente que mañana cuando vaya a su oficina, que mañana cuando se suba al Transmilenio, que mañana cuando vaya a una reunión social, que mañana cuando vaya a hacer una visita, usted representa a Dios? ¿Que la gente lo identifica a usted como hijo de Dios? Así que implica una responsabilidad. Así que qué alegría ser hijos de Dios. Pero qué responsabilidad ser hijos de Dios. Y en últimas,
no puede olvidar usted que es un hijo de Dios.